Hola querida comunidad de Sana Corazón, te saluda Maru Bustos con el gusto de siempre y con un total agradecimiento que me permites compartir los próximos minutos contigo con el corazón abierto. Gracias por estar aquí y escuchar. En este día quiero compartirte el siguiente abrazo, que es el abrazo a la paciencia en medio de la adversidad. Y es que estamos viviendo tiempos adversos, nadie puede negar eso. Quizá momentos en los que sientes que pues no tienes todo el control y como ya hemos visto anteriormente, hay cosas que me están rebasando. La adversidad se caracteriza por eso. Y para poder hablar acerca de la paciencia, nosotros tenemos que saber que esta palabra significa que es una postura, una respuesta firme contra la adversidad, que nace de un temperamento equilibrado e imperturbable ante cualquier problema externo o interno. Sin duda alguna no se trata de una sumisión pasiva, como a veces las personas la definen. No sé tú, pero yo he escuchado hablar acerca de personas pacientes y muchas veces les etiquetamos como sí, son muy pasguatos, por ejemplo. En realidad es una postura activa frente a la adversidad. Y la paciencia debe ser interpretada en el contexto de lo que podríamos denominar 3 características. La primera es la tolerancia basada en una aceptación consciente del dolor y la adversidad. Es decir, nosotros tenemos que saber que el dolor y el sufrimiento son consustanciales a la existencia, es decir, en la vida vamos a padecer dolor y vamos quizá a experimentar el sufrimiento. El tener una negación de esta verdad solamente nos va a llevar a un aumento de miseria emocional. ¿Por qué? Porque no vamos a aceptar la realidad que estamos viviendo. Si pudiéramos interiorizar esta verdad fundamental de nuestra existencia, donde el dolor es parte de la vida, las pérdidas es parte del caminar, en realidad disfrutaríamos de grandes beneficios en nuestra vida diaria. En primer lugar, veríamos el dolor como ese catalizador del desarrollo espiritual, como ese catalizador del crecimiento, como ese catalizador o ese agente transformador. Si una persona es capaz de reaccionar ante el dolor de este modo, puede aceptar voluntariamente esta realidad y las dificultades que le sobrevengan para alcanzar un propósito más elevado. O sea, dejamos de ver lo que está aconteciéndonos desde un plano terrenal, desde un plano circunstancial, y empezamos a experimentar un propósito mayor del por qué estamos experimentando o siendo atravesados por estos momentos de dolor. Cuando empezamos a aceptar el dolor, nosotros empezamos a experimentar lo que alguien escribía. No existe nada que resulte más fácil gracias a la costumbre. Así pues me acostumbro a soportar los males menores, aprenderé a aceptar con paciencia los mayores. Y esta realidad hace que nosotros encontremos algo positivo en medio del dolor, comprender incluso el dolor de otras personas y sentir por las personas una compasión verdadera. Nosotros tenemos que saber que en nuestra cultura se siembra un profundo miedo al dolor, un profundo miedo a experimentar las pérdidas, a experimentar las adversidades, a experimentar las circunstancias difíciles, que en realidad muchos de estos sentimientos que experimentamos nos empiezan a generar o empiezan a hacer que nosotros no desarrollemos paciencia y mucho menos tolerancia. De hecho, hoy en día hay una completa intolerancia a la frustración, una intolerancia a la pérdida, una intolerancia al dolor. Empezamos a no tolerarlo cuando es un factor fundamental, es un agente transformador en nuestras vidas. La segunda característica es que la tolerancia que se deriva de la reflexión sobre nuestra realidad.
Muchas veces nosotros evadimos estas verdades, es la verdad de que estamos atravesando dolor, estamos atravesando adversidades y no lo aceptamos y mucho menos reflexionamos al respecto porque queremos evadir los sentimientos que estos nos causan. Hay personas que cuando están enlutadas en realidad buscan enfiestarse o distraerse para no experimentar el dolor. Hacemos a veces todo para no experimentar el dolor o la adversidad. Podemos ponernos a trabajar 1000 horas para no llegar y hablar del tema o hablar del asunto. Podemos estar distraídos en las redes sociales, podemos estar fugándonos de estas realidades y no aceptándolas, y nunca vamos a desarrollar tolerancia que nos lleve a la reflexión, a la interiorización. Y por otro lado, otra de las características de la paciencia es la tolerancia de las ofensas de los demás. Yo no sé tú, pero en este tiempo de encierro, de cuarentena, de más de 150 días ya, nosotros tenemos que saber que quizá estamos más sensibles a las ofensas, sobre todo con las personas que compartimos el día a día, las personas que realmente nos conocen. Entonces empezamos precisamente a volvernos muy sensibles con respecto a las ofensas. Y es que muchas de las veces nosotros estamos en ese plano de hipersensibilidad porque no hemos aceptado que estamos atravesando adversidad, y quizá la estamos atravesando no solamente tú, sino junto o en conjunto con tu familia. Entonces empezamos a generar pensamientos en contra del otro. Muchas de las veces, la mayoría de las personas que nos ofenden se convierten en el objeto principal de nuestra ira o frustración. Y hasta que una persona no aprende a relacionarse con los demás sin dejarse llevar por las emociones negativas como la ira, no puede desarrollar de un modo adecuado la paciencia. Y es que en realidad es difícil concebir al otro como alguien que nos da lo que tiene. En realidad hay quienes no saben lo que están haciendo. Y es necesario ir un paso más allá y mirar a nuestros enemigos con aprecio, a los que nos ofenden como esa oportunidad de practicar tolerancia. Yo te quiero leer algo que leí por ahí. Dice: en este mundo hay muchos mendigos, pero son pocos los que hacen daño, porque si yo no ofendo a los demás, pocos podrán causarme daño a mí. Por tanto, como si apareciera un tesoro en mi casa sin haber realizado esfuerzo alguno, debo alegrarme de tener un enemigo que me ayude a alcanzar la tolerancia. ¿Cómo alegrarme de tener un enemigo? ¿Cómo apreciar a un enemigo? Desde la perspectiva de transformación, crecimiento y oportunidad, podemos encontrar ese valor. Y es que en realidad las heridas en el alma se convierten en ese lugar misterioso, profundo y oscuro que son difíciles de entender y comprender cuando nuestra alma está llena de resentimiento y nuestro caminar está dictado por el odio y la ira. Pero cuando hemos decidido abrazar la sanidad y la paciencia en ese proceso de sanidad, no solo paciencia para con otros, sino paciencia también para conmigo mismo. No solo paciencia para quienes me han ofendido aún sin darse cuenta, sino también la paciencia que se requiere como esa firme postura ante la adversidad para saber elegir el camino del perdón y ser paciente para sanar y ser paciente para ser restaurado. Cuando nosotros experimentamos o desarrollamos paciencia, vamos a entrar a un plano de descanso emocional. Y dice el Salmo 62, versículo 1, solo en Dios haya descanso mi alma. Y Mateo 11, 28 nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les haré descanso. Dios nos invita a echar sobre Él nuestra ansiedad, no a ignorar
lo que está sucediendo. Quizás sí podemos darnos cuenta que estamos viviendo, aceptar que estamos atravesando una situación de adversidad, aceptar que estamos atravesando una circunstancia difícil, aceptar que hemos sido heridos por otras personas profundamente. Pero Él nos invita a echar nuestras cargas, a acudir a Él para tener descanso en nuestra alma. En realidad, las heridas, la frustración, las adversidades, las pérdidas, nos cansan, nos ponen en una situación de cansancio emocional. Pero estoy segura que en medio de nuestro caminar también experimentamos la obstinación. Y el ser obstinados nos vuelve testarudos y nos vuelve impacientes. Nosotros tenemos que saber que si necesitamos sanidad para nuestra alma, si necesitamos esa paz para nuestro ser, si necesitamos ser libres en cualquier área donde nos sintamos como en cautiverio, como esclavos, entonces tenemos que aprender a tener paciencia, a desarrollar paciencia. Algunos de nuestros problemas, de nuestras adversidades, de las circunstancias que atravesamos dejan un complicado caos en nuestra alma que exige un tiempo para desenredarlo. La sanidad por lo general llega en varios grados, que es poco a poco. Y tenemos que saber que Dios raras veces tiene prisa, porque en realidad está más interesado en hacer bien lo que tiene que hacer que hacerlo rápido. Tiene que ver con proceso, tiene que ver con transformación, y son cuestiones de tiempo en donde nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Lo único que va a ayudarnos en ese proceso es tener una relación con Dios. Si nosotros no desarrollamos una relación con Dios, podremos experimentar frustración continuamente, porque queremos entonces que las cosas se logren en nuestras fuerzas, se logren en nuestra manera de pensar y sentir, y tendemos a rendirnos. Pero yo quiero animarte a que no te rindas nunca, que no te canses de hacer lo correcto, porque vas a recoger una cosecha a su debido tiempo. Sé una persona de acción, estando siempre listo o lista para hacer rápidamente lo que tenemos que hacer, lo que implica sanidad, lo que implica el camino de la transformación. Espero haya sido útil esta pequeña cápsula acerca de abrazar la paciencia. Y finalmente quiero cerrar este tema explicándote que en medio de todo proceso Dios está contigo. Tenemos que saber que la jornada de sanidad que cada uno experimenta es posiblemente lo más difícil que vamos a experimentar. Pero cuando encontremos el fin del camino y encontremos que en el camino aprendimos a ser sabios, pacientes y sobre todo empezamos a perdonar, entonces experimentamos frutos como la paciencia, que hará de nuestra vida una vida libre y que se puede disfrutar, dejando a un lado la amargura que la mantiene atada al pasado o a la expectativa de un futuro ilusorio. Espero que esto te ayude y pues bueno, Dios te bendiga. Nos vemos.